Huelga, pues se puso en huelga en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, se puso en huelga de contestar las preguntas y respuestas de los reporteros. Dice que se le hace tarde para irse a Hermosillo, Sonora, donde se reunirá con los padres de los familiares, con los padres de los niños muertos en la tragedia de hace una década de la guardería ABC, ahí precisamente en Hermosillo, Sonora. Y por eso se va antes. El presidente tiene una conferencia mañanera en la que se dan a conocer una serie de datos sobre las inconsistencias, irregularidades, contaminación, maldad de las mineras mexicanas, especialmente con esta contaminación que se dio por cobre en la mina, de una mina en el río Sonora. Y para esto pues están el secretario de Semarnat, la procuradora y etcétera, bueno, la procuradora de Medio Ambiente y muchos y otros funcionarios para responder sobre esto ahí. Es una conferencia corta, son las 8:34 de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de también los Estados Unidos. Y el presidente se va antes sin contestar a todas las preguntas de los reporteros debido a que en efecto tiene que hacer este viaje a Hermosillo, Sonora, no sin antes hablar sobre el caso de Manlio Fabio Beltrones. Le preguntaron sobre estas investigaciones al priista Manlio Fabio Beltrones y el presidente comenta que como salió en los medios de comunicación se indagó y es simplemente lo que emite Manlio Fabio Beltrones una solicitud de amparo que el tipo ya había hecho anteriormente y que ahora volvió a recurrir a este mecanismo. Se trata del asunto de Chihuahua, de la investigación, de lo que quiere, de lo que viene de la investigación a Duarte. Usted lo sabe, prófugo de la justicia, eh, pues, híjole, este sujeto, este exgobernador priista corruptazo de Chihuahua. Y usted recordará que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se habló de un desfalco a los fondos federales que eran para el Estado, eh, que se dieron a campañas del PRI mediante Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y en esto hay supuestamente también la mano, eso es la acusación, no solamente la mano de César Duarte Jaques, sino de Manlio Fabio Beltrones, un tema que vamos a estar platicando más adelante en nuestros espacios, en el programa Ya en Forma, con Vicente Serrano, aquí en Sin Censura, el programa En Forma con Vicente Serrano. Pero bueno, es un tema muy importante. Como siempre, la reportera de Reforma preguntó si hay una línea política con esta investigación a Manlio Fabio Beltrones, si hay alguna situación política, una intervención del mismo gobierno federal a todo esto. Y a manera de burla, así lo quiero ver yo, no sé cómo estaba preparado él ya para esta respuesta, pero a manera de burla, el presidente López Obrador le pide a uno de los corresponsales que lea este texto del analfabeta político, o el analfabeto político, porque es un alfabeto analfabeto, ¿no? El que dice que el peor analfabeto político es el propio analfabeto político. Es muy interesante cómo se burla de esto. Dice el presidente, a ver, todo es político. Acuérdense que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es política. Todo es político, dice el presidente. Viniendo de López Obrador, es positivo que diga que todo es político, porque para él la política es una forma de servicio al pueblo. Para él, ¿eh? Para muchos de nosotros los mexicanos, la política es otra cosa, ¿eh? Y los políticos son otra cosa. Pero a lo mejor este servidor puede ser un analfabeta político. Me está poniendo don David, me parece, o me va a poner don David este analfabeto político. ¿Sí? Es correcto, don David, para que lo leamos aquí en Sin Censura. Ya sabe que tenemos un pequeño delay por ahí. Estoy esperando a que me salga por aquí para que podamos empezar a leerlo, a leer este analfabeto político. Creo que lo mandó, sí, don Mario Toledo, a quien le agradecemos. Y este texto es del dramaturgo Bertolt Brecht. Dramaturgo, pensador, ese hombre que decía, se me fue ahorita una frase interesantísima de esta frase que utiliza Silvio Rodríguez antes de su canción La Masa. No, Sueño con serpientes, disculpe usted. Pero bueno, vamos a leer este texto de Bertolt Brecht, el gran dramaturgo. Dice, el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla,
no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio de las judías, del pan, judías es frijoles, el precio de las judías, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de las medicinas dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bertolt Brecht. Ya me acordé. Hay hombres que luchan un día y son buenos. A ver si me puede poner aquí don David, porque según yo me sé también este pensamiento. Lo estoy buscando acá para que se lo pueda. Yo me acuerdo más o menos de cómo va. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda su vida. Esos son los imprescindibles. Es otra de los pensamientos de ese gran dramaturgo de Bertolt Brecht. Y bueno, le digo, a mí me llama mucho la atención este texto que comparte el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de Bertolt Brecht. Me llama la atención porque Bertolt Brecht es uno de los grandes pensadores, en efecto, del siglo XX, ¿no? O sea, no hay de otra. Esa es una de las realidades absolutas, ¿no? Y esto que con lo que le responde a la reportera de Reforma, pues es muy interesante. Le llama analfabeta política, ¿no? Le dice a ella que pues no oye, no habla, o no sé, ¿no? Le dice esto a los que consideran de esto de la política, de lo muy importante que es la política en todo caso, en la realidad del mundo. Yo sigo siendo, en efecto, un analfabeto político también, porque yo la verdad creo, soy de esos desconfiados, esa es mi problemática aquí, soy de esos desconfiados de esa política de la que habla Bertolt Brecht y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, y soy desconfiado como muchos mexicanos que hemos visto esa política como algo muy negativo, porque así no lo han puesto, así no lo han dejado, así lo han ocasionado esos políticos mexicanos. Pero hay políticos buenos. Hay políticos que sí ven a esa rama de la sociología como un servicio, como una vocación de servicio a la comunidad, al pueblo, a sus gobernados. Y eso está bien. Así lo ve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si ese es el caso, entonces la política está bien. Ahora, déjeme le comento, antes de que nos vayamos a esta pausa, primera pausa de Sin Censura, déjeme le comento de qué fue esta conferencia mañanera, una conferencia muy importante, muy interesante. Le digo que habla sobre esa contaminación del río Sonora por parte de una pinche mina. Para todo esto, pues le da la palabra el presidente al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Semarnat, a Víctor Manuel Toledo Mansur, quien pues aseguró que ellos son los encargados de la cuarta transformación y que están vigilantes. Dan a conocer una serie de datos de esta contaminación y de lo que se ha hecho al respecto. Quiero irme directamente desde este principio, de este informe que hacen, a una pregunta que hace una reportera independiente que desafortunadamente no pude anotar su nombre a tiempo. Pero es una sonorense, una reportera independiente que hace preguntas verdaderamente importantes, no hay que dejarlas sobre la mesa. Son muchas preguntas que deben de responderse. Primero le pide al presidente que el titular de Semarnat dé a conocer las acciones concretas en contra de esta mina. Si ya hay un trato con la empresa, algún tipo de negociación, si están haciendo algo para remediar el daño, si ese hospital se va a recuperar, por ejemplo, también qué es lo que encontraron con la presa de Jales, allá en Sonora, si no significa un riesgo, qué están haciendo concretamente en la remediación del daño del río Sonora. Ahora que se habla de litio, pues habrá escuchado usted que ese litio ocasionó serias enfermedades en niños, cáncer en la población en Hidalgo, y se habla también con datos oficiales que la cantidad de litio que se explota
en Hidalgo es mucho menor a la que se podría explotar con estos nuevos yacimientos que encuentran ahí en Sonora, por lo que la peligrosidad sería aún mayor. Un litio que, según reporta precisamente Toledo Mansur, el director secretario de la Semarnat, un litio que se está convirtiendo en el nuevo petróleo, dice Toledo Mansur, Víctor Toledo Mansur. El nuevo petróleo, imagínese usted, porque se utiliza ya para muchas situaciones, desde los coches eléctricos hasta las pilas. Usted lo sabe, quién no necesita pilas, celulares. Esto que le estoy mostrando ya a usted ocupa mucho litio. Esto, eh, muchísimas situaciones electrónicas ocupan el litio. Entonces, una situación verdaderamente, pues, importante. Pero también significa un daño, significa un daño en su explotación, por lo que las autoridades tienen que estar absolutamente pendientes de todo esto, pendientes de cómo van a explotar ese litio, eh, porque verdaderamente pueden causar problemas. Y Sonora, uno de los estados más mineros, como lo es Zacatecas, como lo es Hidalgo, como lo es Guanajuato, eh, estados que son ricos en minerales, pues también se enfrentan a problemas de impunidad. ¿Cómo se ha enfrentado Sonora durante años este tipo de contaminaciones por esas mineras culeras? Disculpe usted que lo diga con esas palabras, pero son mineras culeras, para que rime. Manejadas y, vamos, detentadas por verdaderos culeros, a los que les vale madres la gente, a los que les vale madres que se enfermen los ciudadanos, las ciudadanas y sus hijos, a los que les vale madres contaminar, por ejemplo, el Golfo de México, como lo hizo Grupo México, a los que les vale madres contaminar ríos, mantos acuíferos, destruir el medio ambiente, no solamente de nosotros como mexicanos, sino del mundo, que son verdaderamente malvados. O sea, se habla de los hombres malvados, hombres y mujeres malvados del mundo, de esos empresarios que, por ejemplo, los dueños de las tabacaleras, ¿no? Usted sabe el tabaco, el daño que causa, los dueños de las compañías de fast food, etcétera, etcétera, ¿no? De tantas, de los petroleros incluso, ¿no? Pero los dueños de las minas, los y las dueños de las minas, las dueñas de las minas son unos verdaderos culeros. Y por eso es que se necesitan buenos sindicatos que no estén sirviendo al gobierno, por ejemplo. La historia del minero siempre es triste, esa es una realidad. No de los ingenieros mineros, que se necesitan muchísimo, pero la historia del minero aquí en los Estados Unidos, en México y en el mundo es muy triste. Son los mineros, usted lo sabe, generalmente se enferman de los pulmones por todo lo que inhalan, y esto desde tiempos memoriales. Pero alguien tiene que hacerlo. Por ejemplo, cuando fue la tragedia de Chernobyl, hace ya varios años, en los años 80, a los que pusieron a hacer la limpia y hacer estos túneles por debajo para poder enfriar el reactor y hacer después el sarcófago, fue a los mineros, pues ya sabían los rusos que ellos ya se habían enfrentado a una situación terrible al estar en contacto con carbón, con minerales peligrosísimos, y pues ellos dijeron, ok, lo hacemos, ¿no? Se enfermaron algunos sobrevivieron, hombres muy fuertes, verdaderamente muy fuertes. Pero ese es algo muy triste en muchas partes del mundo, la forma en la que se trata, por ejemplo, a los mineros, la forma en la que se les paga, ¿no? Se les pagan los servicios que obtienen. Y el caso de Sonora es uno de esos. Hay problemas sindicales desde el principio, hay problemas con las comunidades alrededor de esto. Hay incluso documentación sobre matanzas, sobre cómo estas mineras canadienses intervienen de alguna u otra forma y tienen tratos con criminales. Es verdaderamente cochino, desagradable, es terrible, y es un tema que tiene que enfrentarse porque también es necesario para la economía de México. Nos guste o no, con todo y este daño que ocasiona, pues también México es un país extremadamente rico en minerales y sustancias, elementos. El litio es un elemento que se puede explotar y que puede generar, vamos, una ganancia impresionante. México es rico en energéticos. Somos pobres en México, nos enfrentamos a la desigualdad y somos un país de tercer mundo porque
el PRI ha robado y robado durante tanto tiempo. Así nos tuvo el Partido Revolucionario Institucional, pero con una buena administración del pueblo y para el pueblo, las cosas hubieran sido absolutamente distintas con toda la riqueza que tiene México en energéticos, en elementos, en sustancias y en minerales. México es un país rico y los minerales tienen que ser explotados. Esa es la realidad, pero tienen que ser explotados por personas responsables. Y si no son responsables los que lo explotan, bueno, los dirigentes de los que lo explotan o los dueños de los que lo explotan, pues el gobierno tiene que poner la mano ahí, decir, a ver, un momento, no la chinguen, vamos a explotar las minas, vamos a obtener recursos, vamos a obtener ganancias de todo esto, pero aguas, primero está la salud de nuestros ciudadanos y primero está el futuro de nuestros hijos. ¿Sabe cuál es el futuro de nuestros hijos? El medio ambiente. Cada vez que usted compra una bolsa, hace sus compras y lleva una bolsa de plástico, o cada vez que gastamos un buen de agua, o cada vez que destruimos plantas, destruimos lugares de esparcimiento, pues ahí le estamos dando en la madre al futuro. Y usted lo podría hacer, yo lo podría hacer de esta manera pequeñita que después se va a volver así y así y no va a caber en esta pantalla, evidentemente ni en el mundo. Pero estos cabrones hijos de la chingada, aunado a esto, me refiero a los mineros culeros, no los mineros que trabajan en las minas, sino los dueños de las minas, a esos empresarios mineros, ellos sí que están destruyendo el medio ambiente. Así. Y tienen que ser observados y tienen que ser puestos bajo la lupa de las autoridades de un control central absoluto. Ahí sí. Y de nosotros también, cueste lo que cueste. Tenemos que estar ahí muy, muy pendientes. Lo repito, se necesitan buenos sindicatos que protejan a los trabajadores, una buena observación por parte de las autoridades del gobierno y responsabilidad responsabilidad de los empresarios mineros. Dicho esto, pues esta pregunta que hace la colega independiente es muy importante. El presidente López Obrador aclara primero que sí se va a hacer ese hospital ahí en Sonora y no va a ser utilizado para la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional como se había venido manejando. Eso ya lo quedó, ya lo dijo el presidente. Por otra parte, pues le da la palabra a la Procuradora Federal de Protección al Medio Ambiente, Blanca Alicia Mendoza, quien informa sobre este destino de los 2,000 millones de pesos del fideicomiso y dice que la empresa debe estar respondiendo aún más sobre la reparación del daño. Sin embargo, se encuentran en este momento en un proceso judicial con dicha empresa y por eso hay problemáticas. Por eso no pueden hablar al respecto, porque esto podría influir en el proceso. Quieren que termine con el proceso y ahí tienen razón, No hay que influir con ese proceso. Que enfrenten las consecuencias en esta minera. En definitiva, que enfrenten las consecuencias. El presidente López Obrador interviene aquí. Le dice, a ver un momento, yo quiero intervenir aquí y decir algo. Y pregunta. Primero pide ayuda. Bueno, permítame un segundito. Deme un segundito. Primero pide ayuda, no ayuda, sino que la gente, que el pueblo comprenda que no debe preocuparse. Dice, no se preocupen, y hace la pregunta, ¿qué hubiese pasado si los mexicanos no votaran por el cambio? Dice, los cambios tardan, pero hay voluntad. Nos dejaron a un elefante echado, lo paramos, lo levantamos, pero es un cuerpo de avance lento. Lo estamos empujando para que camine, pero va a caminar. Me canso ganso, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto al responder sobre las irregularidades en las mineras y la contaminación que han causado en Sonora, dice que es un proceso, pues una transformación, y que no le van a quedar debiendo a los mexicanos. Así de sencillo. Vamos a ver cómo, vamos a darle tiempo al tiempo. Yo quiero dar el beneficio de la duda a López Obrador. Yo quiero pensar que este sí va a ser un gobierno responsable, no como los pasados, y que van a tener bajo la lupa a esas mineras, que van a estar siempre bajo la lupa con los empresarios mineros y no van a dejar que, pues, primero
dañen los derechos de sus trabajadores, dañen al medio ambiente, dañen a los pobladores cerca de sus minas. Y bueno, le decía, previo a todo esto, el presidente se comprometió a que si obtener crecimiento significa dañar al medio ambiente, no lo aceptamos. Así dice el presidente López Obrador. Dice que ellos no van a aceptar, que ellos quieren crecimiento, quieren fuentes de trabajo, quieren empresas, pero esto sin dañar al medio ambiente. Otra declaración importante fue la de precisamente el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Mansur, quien, como ya le comentaba, aseguró que ese litio, en grandes yacimientos allí en Sonora, se va a convertir en el nuevo petróleo. Por otra parte, nuestro colega corresponsal de la Crónica, Daniel Blancas, le planteó al presidente López Obrador una serie de discordias en su gabinete, precisamente entre ese secretario de Semarnat, Víctor Manuel Toledo Mansur, y el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, debido a que dice este último, el secretario de Agricultura, que se está descuidando a la vaquita marina, quien en efecto hoy está en un peligro inminente de extinción. El presidente, primero que nada, dice que se llevan muy bien, que hay diferencias, a lo mejor en algunos temas, pero que es una muy buena relación. Por su parte, Toledo Mansur comentó que en el caso del Alto Golfo de California es muy complicado, pero que no es un problema de un secretario con otro secretario, y le recomendó a nuestro colega Blancas prudencia, pues comenta que las fake news causan muchos problemas y hay que mantener la ética periodística. Así de sencillo. Otra de las preguntas de Daniel es muy interesante, de nuestro colega Daniel Blancas, es porque se le plantea 3 puntos en los que la austeridad, según él, no está funcionando, puesto, por ejemplo, ¿no?, que hay 1,600 créditos fiscales por cobrar, así como 1,500 expedientes, y cada ejecutivo de recaudación, para cada ejecutivo de recaudación, es decir, mire usted, 1,600,000, disculpe usted, 1,600,000 créditos fiscales por cobrar y solamente un ejecutivo por cada 1,500 expedientes. Le comenta que estos ejecutivos ganan 8,000 pesos. También le dice que Ricardo Agüed le comentó que están vacías 1,200 plazas de trabajadores de aduanas y que 200,000 millones de pesos de Calderón y Peña Nieto que se manejaron para las declaratorias de emergencia, no tienen no han sido justificados y no hay quien supervise todavía. El presidente responde que este año se ha avanzado porque se obtuvo más recaudación, que espera que cada vez vaya a funcionar mucho mejor, pero que tienen que seguir con esa austeridad. Cuestionó que cómo se explican que en el año pasado de Peña Nieto se gastaron 3,600 millones de pesos en la presidencia y ellos solamente 800 millones. Yo también lo cuestiono. ¿Cómo es que gastó Enrique Peña Nieto 3,600 millones solamente en presidencia y ahora se gastan 800 millones? Hay que tirarle, señoras y señores, a que se gaste aún menos, si se puede. Claro está, que se gaste aún menos. Y bueno, vamos a hacer una pausa en estos momentos muy corta, muy corta. Vamos a hacer una pausa muy corta para ya entrarle de lleno al programa en forma, sin censura, con Vicente Serrano. Una pausa muy pequeña en estos momentos. Antes de que nos vayamos a la pausa, le pido por favor que nos eche la mano. Hay una campaña impresionante en contra de Sin Censura. Usted ha visto un descenso en nuestras vistas y esto es rarísimo. Cuando antes nuestros videos, los clips que le comentábamos, que le subíamos desde un principio, llegaban a mínimo 60,000 vistas, hoy no pasan de las 2,000 y eso es muy raro. Cuando los de Milenio sí, de la noche a la mañana también empiezan a tener un buen de vistas. También tienen muchísimos seguidores. Échenos la mano, por favor. Hay una campaña en redes sociales en contra de Sin Censura, de este portal, de este medio alternativo de periodistas independientes, periodistas libres e independientes, que buscan llevarle la verdad con justicia, que buscan llevarle la noticia de primera mano, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos, porque aquí objetivos no somos micrófonos, no somos robots, no somos algoritmos de Facebook, de YouTube, de Twitter. Somos personas de carne y hueso, somos periodistas de carne y hueso y en el periodismo se vale la columna, se vale la editorial, se vale el artículo de opinión
Aquí le presentamos nuestras opiniones para que no nos crean en nosotros, para que nos cuestione, nos critique, para que ejerza con muchísima fuerza el espíritu crítico. Échenos la mano, por favor, suscríbase ahí a Sin Censura con Vicente Serrano, ahí le está apareciendo en pantalla donde debe ir, Sin Censura con Vicente Serrano. Vaya usted a YouTube, ponga en el buscador Sin Censura con Vicente Serrano, suscríbase, denle en la campanita para que le lleguen las notificaciones. Si no le llegan las notificaciones, también siga a Vicente Serrano en Twitter, en @_Vicente Serrano, ahí también va a estar compartiendo. Cada vez que tengamos alguna participación en las redes sociales, ahí va a salir en ese momento. Le pedimos por favor que nos eche la mano así, o bien, si la verdad es que necesitamos prender estas luces, ¿no? Sí queremos ser periodistas franciscanos, así como decía San Francisco de Asís, y lo mencionaba nuestro querido Rubén Luenguas. Aquí necesitamos poco, y de lo poco que necesitamos, lo necesitamos poco. Así que, pero de todos modos, sí necesitamos prender estos micrófonos, estas pantallas, esas luces, sí necesitamos pagar el internet, necesitamos seguir con esto. Le voy a pedir, por favor, que nos eche la mano con donativos. Doña Ceci no ha recibido un donativo en todo el día, ha subido uno que otro video, nada más, ¿no? Está inactiva en estos momentos. Ayúdela, aquí tiene muchas ganas de echarle ganas, de chambear hoy. Llame, por favor, a doña Ceci en estos momentos. Al 1-800-750-4542 desde aquí, desde los Estados Unidos, o desde México al 001-773-475-7214 desde México. Le decía, también nos puede hacer un donativo ahí en Oxxo a la cuenta Banamex Aldazo, que le está apareciendo en estos momentos en pantalla. No se le vaya a ir, por favor, si puede. Échenos la mano con un donativo, permítanos seguir prendiendo estas pantallas, permítanos por sobre todo llevarle este periodismo libre e independiente, llevarle la verdad con justicia. En estos momentos nos vamos a ir a una pausa muy, muy corta. Regresamos unos momentos más ya para el programa En Forma. Denos chance, vamos ya a hacer nos vamos a reagrupar. Vicente Serrano ya está allá afuera de Palacio Nacional, nos vamos a ir con él en unos momentitos más, está platicando con la gente. Denos chance de reagruparnos, de hacer nuestra junta de información, de cortar los momentos más importantes de la mañanera, los videos más importantes, y regresamos. Yo soy Antonio Ruiz, de nombre de este gran equipo de colaboradores del Dream Team de la Información, le doy las gracias y le recuerdo, nos encanta, nos fascina despertar con usted todas las mañanas sin que suene a romanticismo exacerbado. Nos vemos unos momentos más, permítanos. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.